Adelante, te escuchamos. Sí, yo solo estaba pasando a ver, me tomé muy en serio que esto era la radio, entonces ya voy para la calle, pero algo que me gustó mucho de Aluna fue que nos dieron como tres claves para hacer un análisis de esta violencia sociopolítica, ¿no? Y hablaban de los tres compadres, que es el patriarcado, que de seguro ya lo han hablado mucho en esta clase, el colonialismo y el capitalismo. Y entonces, pues, si lo vemos de esta forma, es algo que, como dijo la compañera Andrea, estructura y desestructura, y que no solo afectan a estos colectivos, a estos grupos de la sociedad civil organizados, sino que también nos afecta a todas, todos, todes, ¿no? Y creo que eso fue como una reflexión también muy, muy presente que estuvo a lo largo de los 3 días del taller, que era que independientemente de en dónde estamos, o sea, hay algunas personas a las que les raspa más esta violencia sociopolítica que a otras, pero nos afecta. Estos tres compadres sí tienen un impacto en nuestra vida pues diaria y pues la situación de violencia sociopolítica no es algo de lo que nos podamos zafar, pues. Muchas gracias, Frida. Pues muy interesante, muy puntuales las claves que nos comparten acá para entender, pues esto de la violencia sociopolítica, que podríamos decir que es el monstruo al que nos enfrentamos, ¿no? De una manera, pues no sé, el término creo que pues nos ayuda a dar cuenta de algo que es complejo, pero que es bastante consistente en sus lógicas, ¿no? Con Federici nos explicaba históricamente cómo surge el capitalismo como una serie de estrategias, ¿no? Que empiezan por el cercamiento de los cuerpos de las mujeres, dice ella, pero va también por lo cercamiento de lo común, ¿no? Entonces es un sistema que se reproduce también porque hay unas personas específicas que se benefician de ello, ¿no? Hay unos sujetos políticos también, ¿no? Decíamos en la luna que se benefician, ¿no? De esas lógicas del capitalismo, por ejemplo, lo decíamos de los cercamientos, ¿no? Pero también del despojo, ¿no? Del despojo de lo común, decíamos, del despojo del territorio, ¿no? Y entonces la idea el concepto de violencia sociopolítica lo que nos ayuda a entender es justamente que no son formas aisladas ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Sino que hay, ¿no? Por lo menos desde hace 5 siglos, ¿no? Unas estrategias permanentes basadas en el despojo, en el cercamiento, ¿no? Que se ensaña especialmente con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que ha extinguido pueblos enteros, ¿no? En aras de la producción de capital, nos decía Federici, ¿no? También junto con, ¿no? En la discusión con Marx, ¿no? Acerca pues, de qué se trata este sistema capitalista, ¿no? Y cómo surge, pues se trata, ¿no? De la producción de valor por encima de la vida, ¿sí? O sea, eso es como de ese tamaño, ¿no? Es el problema que estamos viviendo, ¿no? El capitalismo se trata pues de la negación de la vida en realidad, ¿no? Y poniendo la producción de valor por encima de eso, ¿no? El movimiento de capitales, ¿no? Como si eso fuera lo que en realidad nos colma de sentido y no fueran, como dice Almudena Hernando, las relaciones, ¿no? Pero entonces, bueno, este sistema como se sigue reproduciendo y esta casa de brujas, ¿no? De lo que nos habló Federici, como se sigue reproduciendo, pues esa manera de esta violencia sociopolítica, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con es una violencia que es tolerada, ejercida, ocultada, negada por el propio Estado, por ejemplo, ¿no? Esto es un elemento, ¿no? Fundamental para entender la violencia sociopolítica, ¿no? Que en tanto que vivimos en un Estado-nación que tiene una forma de organización jerárquica, ¿no? Patriarcal, por supuesto,
¿no? Pues se trata de una forma de organización donde prevalecerá de una manera o de otra el autoritarismo, ¿no? Incluso cuando se hable de democracia, ¿no? Porque los estados son una forma adyacente, ¿no? Al patriarcado, por supuesto, ¿no? Entonces, el sostenimiento de este estado requiere, ¿no? Pues del ejercicio de múltiples violencias, ¿no? Como es la violencia policial, por supuesto, la violencia de las fuerzas militares, ¿no? Cuando reprimen a las poblaciones cuando se manifiesta, perdón, y podemos ver cómo en Argentina, ¿no? Ahora que hay un gobierno de ultraderecha, ¿no? Pues hay ya una criminalización de la protesta, ¿no? Pues que implica que cuando la gente protesta, pues se les mandan de cajón a los granaderos, así sean las personas mayores jubiladas que están protestando porque se les está recortando al mínimo su jubilación y por supuesto no les alcanza para vivir, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de violencias articuladas desde el Estado, ¿no? Con esto nos referimos a violencia sociopolítica, ¿no? Y a lo mejor algo que nos tocaría platicar acá y nos gustaría, por supuesto, platicar acá en Radio Frágil es de qué manera esta violencia sociopolítica se relaciona con la masculinidad, ¿no? Por lo menos de lo que hemos conversado hasta ahora acerca de la masculinidad, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que se articula o qué tiene que ver, ¿no? Esta masculinidad como la vemos ahora, ¿no? Con sus efectos, ¿no? Tenemos violencia machista, feminicida, ¿no? Además hemos hablado de cómo pues hay una violencia de los hombres generalizada hacia toda la población, hacia las mujeres, hacia otros hombres, ¿no? Pues refiriéndonos también a esto que solemos llamar crimen organizado. Pero tú ¿qué dirías, Andrea? ¿Qué relación verías, ¿no? Entre esta violencia sociopolítica y la masculinidad? Creo que justo veo la relación desde la explicación que vimos con Almudena Hernando y la individualidad, ¿no? O sea, va de la mano completamente el empezar a propiciar estos espacios de individualidad, de centrarnos en nosotros mismos y de no sacar la mirada de nosotros para mirar a los demás. Y justamente pues eso desarticula la red de apoyo que se puede generar entre las personas, ¿no? Lo cual pues facilita, o sea, pues es completamente un dispositivo para que se logren todas estas prácticas que justamente a Luna trata, ¿no? Que son pues la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la tortura sexual y todos estos temas que son violencias sociopolíticas, pues vienen desde la articulación de la individualidad. Creo que pues si empezáramos a pensar un poquito más en vez de pensar en individualismos, empezar a pensar en cómo tejemos colectividad y en la identidad relacional más que la individual, se pueden empezar a pensar alternativas de cómo cuidarnos como colectividad, porque entonces se vulnera a uno y cuando se vulnera a uno, pues no hay una red de apoyo que pueda sostener ese uno que fue vulnerado y eso es justamente lo que facilita que se sigan permitiendo estas violencias, además de un montón de dispositivos que también están involucrados con el Estado, pero parte de el espacio donde cabe la masculinidad en esto y donde rige la masculinidad nace desde el discurso individualista que nos aleja de los otros, que no nos permite pedir ayuda, que nos ajena al otro. Muchísimas gracias, Andrea. Qué interesante relación la que acabas de hacer entre lo que hemos leído de la identidad relacional y la individualización con Almudena Hernando y la violencia sociopolítica, ¿no? O sea, la violencia sociopolítica implica una ruptura del tejido social, sí, pero esa ruptura del tejido social tiene que ver con intereses contrapuestos de individuos, ¿no? Que se sienten por alguna razón por encima, ¿no? De las relaciones, por encima del tejido social y además como si tuvieran el derecho
a valerse de ese tejido social, a explotarlo, ¿no? Pero no a reconocerlo, no cuidarlo, no a procurarlo, ¿no? Y bueno, esto pues lo podemos ver, creo yo, ¿no? Y es algo de lo que platicamos mucho en el taller, pues con la situación de las desapariciones forzadas. En el taller trabajamos con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es un caso que lleva 11 años, ¿no? Pues de haber ocurrido, ¿no? La desaparición de estos estudiantes y que ha pasado por, pues, un proceso pues entre doloroso, pero también de lucha, ¿no? Y de nuevas redes y de la articulación de un movimiento social, ¿no? Contra las desapariciones forzadas y contra la imposición de verdades históricas, donde justamente el Estado ha negado tener que ver con este caso tan grave de violencia sociopolítica, ¿no? Que es el de las desapariciones forzadas de los 43 de Ayotzinapa. Pero lo mismo podríamos decir, o algo semejante, ¿no? Podríamos intentar entender, ¿no? Con lo que pasa en el caso de las desapariciones forzadas en Jalisco, donde ya van más de 15,000, ¿no? Y pues que se tratan desapariciones y mayoritariamente de hombres jóvenes, ¿no? Que viven en las periferias de la ciudad de Guadalajara, pero también en municipios, ¿no? Que han sido ya totalmente tomados, ¿no? Por la industria del crimen organizado. eh, eh, y, y pues son jóvenes que han sido pues sustraídos, ¿no? De sus hogares, de sus comunidades, de sus familias, para formar parte de la industria del crimen organizado, ¿no? Y, perdón un segundo. Perdón. Y entonces, bueno, lo que podemos ver es justamente que hay, ¿no? En estos casos de tan graves de desapariciones forzadas, pues hay una lesión, ¿no? Constante al tejido social. Entonces, pues por un lado, pues sí, ya es el dolor, ¿no? De la persona que ha sido arrebatada, pero son todas las relaciones que se desarticulan, ¿no? Eh, eh, con todas esas personas, ¿no? Que nos son arrebatadas y que pues nos van dejando también vacíos emocionales muy profundos, ¿no? Entonces, claro que esto es como ya podríamos decir el caso más extremo de atentado contra nuestra identidad relacional, ¿no? Bueno, de la misma manera que lo sería el genocidio en Palestina, claro, ¿no? Eh, eh, pero bueno, entonces yo querría ahora que entráramos en materia, Andrea, de lo que nos propone Aluna con el acompañamiento psicosocial, ¿no? Que es un modelo específico, ¿no? Que ha trabajado esta organización Aluna para dar este acompañamiento, ¿no? A personas y grupos, organizaciones colectivas que se lo solicitan, ¿no? Digamos, pues pues un trabajo que ellas realizan, ¿no? Es un trabajo político, ¿no? Pero forma también parte, pues, de estos trabajos de cuidados de los que estamos hablando, ¿no? Pues son personas que están preocupadas por la situación del país y de Latinoamérica y de cómo Latinoamérica, pues, ha venido siendo azotada en las últimas décadas, pues, por este fenómeno de la violencia sociopolítica, ¿no? Que implica militarización, dictaduras, ¿no? Dictaduras militares, pero también gobiernos como el que tenemos actualmente en México, que no diríamos que es propiamente una dictadura, pero que sí están haciendo un proceso de militarización de las instituciones. No solamente de las de seguridad, ¿no? Como sería la Guardia Nacional o el Ejército, sino que más bien los militares están entrando en otras instituciones como CONACYT, por ejemplo, ¿no? Como de ciencia y tecnología, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sobre todo en la construcción de infraestructura, ¿no? Como ha sido el Tren Maya. O sea, es realmente grave lo que está pasando. ¿No? Si lo analizamos desde el contexto de la violencia sociopolítica,
porque es un Estado que está fortaleciendo, ¿no?, su control territorial en el país mediante esa estrategia de la violencia sociopolítica, o sea, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, fortaleciendo a las policías por encima de, ¿no?, la salud, ¿no? La recuperación y el cuidado de los territorios, ¿no? Se están despojando muchos territorios, se están destruyendo selvas, ¿no? Para construir obras como este Tren Maya, ¿no? Con refinerías, ¿no? En un momento en que pues el análisis global, ¿no?, incluso de los países desarrollados, es que pues no necesitamos ya más producción basada en el petróleo, ¿no? O sea, porque todo lo que se consume, ¿no?, con el procesamiento y la extracción del petróleo, pues es altamente nocivo, contaminante, produce todos los gases que están destruyendo, ¿no?, la capa de ozono, que están generando el cambio climático, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viviendo unos niveles graves esto de violencia sociopolítica, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, Aluna, pues haciendo un esfuerzo, ¿no?, el que ellas pueden, ¿no?, desde una propuesta que han ido conformando a través de diversas experiencias de psicólogas sociales, activistas, sociólogas, y sobre todo, pues con muchas comunidades y colectivos con los que han trabajado, ¿no? Pues han ideado un modelo de acompañamiento psicosocial, ¿no?, que se centra no solamente en un acompañamiento tipo terapéutico, ¿no?, sino que tiene que ver con involucrar, ¿no?, varios ámbitos de la vida cotidiana cuando se enfrenta a la violencia sociopolítica, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarte, Andrea, ¿qué nos cuentas de este modelo de acompañamiento psicosocial? ¿Qué es lo que nos propone Aluna para enfrentar esta violencia sociopolítica o cuidarnos, ¿no?, acuerparnos frente a esta violencia sociopolítica? Pues creo que primero que nada algo que me pareció muy valioso de Aluna fue que fue una rehumanización desde la psicología, porque creo que a los psicólogos se les ve como el ser neutro que no debe de tomar lados ni tener un posicionamiento estructurado y solo debe de instruir a una persona para llevarla a un camino. Y creo que lo que me gustó mucho de Aluna y de su propuesta fue que en vez de ser una guía o sí, como esa visión errónea de la psicología de las guías, fue más un acompañamiento que nace desde la horizontalidad y que justamente acepta como humanos a las personas que están recibiendo este acompañamiento y a quienes acompañan. Es decir, permitiendo que este apoyo y este acompañamiento se posicione de manera política, porque como seres humanos y como psicólogos tenemos posicionamientos políticos y pues a fin de cuentas, o sea, ser neutro en, en condiciones y en situaciones de violencia sociopolítica, pues es como regresar a esta individualidad de la que queremos huir, ¿no? Precisamente algo que retrae la propuesta de Aluna es pues la educación popular, las terapias críticas y resignificar experiencias a través de este apoyo, porque precisamente algo que nos compartían es que muchas de estas personas que han vivido o han sido atravesadas por estas violencias no quieren desarraigarse de su rabia, porque pues justamente ese enojo y esa sensación es la que los moviliza, la que los lleva a seguir exigiendo justicia y a seguir pues demandando estas verdades y pues todo este apoyo que brinda que brindan de manera colectiva. Sí, igual eso fue lo que a mí me pareció como más valioso. No sé si quiera contarnos algo al respecto. Adelante, Frida, cuéntanos. Es que me emociona mucho, pero es que con esto que estaba diciendo Andrea del Almudena Hernando, como que me quedé pensando mucho en lo de la fantasía de la individualidad y cómo pues refuerza esta idea de que es una fantasía. O sea, al final de cuentas, este,
somos por nuestras relaciones y aunque nos gustaría pensar que eso, que somos profesionales de la psicología, neutros, em, pues también yo creo que se hablaría de una fantasía de la neutralidad, ¿no? Como dice Andrea, al final de cuentas, aunque no sea consciente para nosotros, tenemos posturas políticas y creo que también esta parte de pensar que es algo que no nos involucra o que de repente no somos tampoco víctimas de la violencia sociopolítica, a mí se me hace, digo, yo estoy estudiando para ser psicoanalista, ¿verdad? Pero se me hace como una negación colectiva muy cabrona, porque es estar viendo y no ver, o sea, es estar viendo como la situación que estamos viviendo día con día, es estar viendo cómo, pues, en lo más, que lo más individual que tenemos al final de cuentas no es tan individual, ¿no? Y muchas otras personas están padeciendo también, por esta violencia sociopolítica y, y sí, nada más como que quería retomar eso, el tema de la fantasía, que al final de cuentas no, nada está desarticulado, ¿no? Ni somos nosotros y el mundo como algo separado, ni tampoco pues los problemas y las luchas están tan lejanas, pues, pues sí, o sea, se relacionan. Gracias, Frida. Sí, Andrea. Justo esto que dice Frida me hizo recordar pues la frase que nos dijeron tanto durante el taller, que fue que la cabeza está donde los pies pisan, pero creo que hasta cierto punto también es parte de esta fantasía de la individualidad, ¿no? Porque sí, la cabeza está donde los pies pisan, pero todos nuestros pies están en la tierra y toda esta tierra está siendo atravesada por estas violencias, ¿no? Entonces, tal vez yo lo estoy pisando desde un punto distinto que me hace no ver otras perspectivas, pero creo que es importante recordar como la raíz de todo, ¿no? O sea, abajo de ese edificio del que estás posicionado y que te da este poder, está la tierra y está la tierra en donde están pisando absolutamente todas las demás personas en el mundo, incluyendo las que tienen estas problemáticas y las que creen no tenerlas. Muchas gracias, Andrea. La fantasía de la individualidad y la fantasía de la neutralidad, ¿no? En un mundo, es que sí es, ¿no? Como sugieren ustedes, pues para ponernos a pensar en este momento, ¿cómo podríamos ser neutrales cuando pues se está desmembrando nuestro tejido social, se están llevando a los nuestros, ¿no? Quizá el problema, esa es una impresión que a mí me da a veces, como algo generalizado, ¿no? En cosas que se oyen en la calle y en las conversaciones, que hay una, pues sí, como una barrera que muchas veces ponemos respecto a problemáticas como las desapariciones forzadas, ¿no? Como para decir, sí reconozco que es un problema muy grave, ¿no? Pero si no ha ocurrido en mi entorno más cercano, pues no llega a ser del todo mi problema, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la individualización, como sugería Andrea, ¿no? Pero creo que lo mismo pasa en las profesiones. Bueno, acá en el taller hablamos sobre todo de la psicología, ¿no? Pero pues que hay esta, como decía Frida, esta fantasía de la neutralidad donde pues yo puedo no involucrarme, ¿no? Con los problemas tan graves de las personas a las que estoy atendiendo, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos no involucrarnos si formamos parte, ¿no? Decía Andrea, pues de la misma tierra que pisamos, estamos en el mismo lugar, nos conectan muchas relaciones en común, ¿no? Y, y, y entonces, pues lo que nos propone Luna es pensarlo desde ahí, ¿no? Entiendo yo, desde lo que tenemos en común. Y entonces algo que recupero, ¿no? Del taller es que, pues es que Luna trabaja
los impactos, dicen ellos, y afrontamientos de la violencia sociopolítica, ¿no? Es decir, de qué manera nos afecta, y eso lo trabajan en varios ámbitos, ¿no? Decíamos el psicoemocional, espiritual, corporal, le llaman a uno, el del proyecto político le llaman a otro, ay, se me olvidaron los otros dos, no sé si, Andrea, ¿te acuerdas de cuáles eran los otros dos? El de seguridad también. Exactamente, el de seguridad, gracias Frida, y me falta uno. Pero bueno, lo que veíamos con Aluna es que en esos ámbitos, ¿no? Eh, pues nos vemos afectados, ¿no? A eso se refieren con los impactos, pero también pues las personas, los grupos solemos desplegar afrontamientos, ¿no? Es decir, pues de una manera o de otra llevamos a cabo diferentes estrategias de manera más o menos planeada o inconsciente incluso para eh, pues para responder, ¿no? A esa violencia política, sociopolítica que nos pueda estar afectando, ¿no? Y entonces parte del trabajo del acompañamiento, ¿no? Lo que nos mostraban a Luna en su modelo, ¿no? En su presentación del modelo, es que pues parte de ese trabajo es, por un lado, hacer un análisis, ¿no? De cómo está ejerciéndose la violencia sociopolítica en el contexto, ¿no? Pero luego tiene que ver con un análisis colectivo, ¿no? Bueno, cuando es el caso, sí, ¿no? de grupos, colectividades, pues se ponen en común y se identifican, ¿no? Cuáles son los impactos de esta violencia sociopolítica en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues con situaciones como lo que, ¿no? Pues como puede ser el dejar de dormir, ¿no? Cuando te han desaparecido a una persona de tu familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un impacto así muy, muy directo, ¿no? Y muy inmediato, pero también como puede ser el perder amistades, el perder relaciones, ¿no? De las personas que están en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pues porque se les ve como personas que atraen el peligro, ¿no? O sea, que están en el foco de esa violencia sociopolítica y se les trata como apestados incluso, ¿no? Además de también recibir el estigma pues de que su pariente, su hijo desaparecido andaba en malos pasos, ¿no? Y que incluso si así fuera, ¿no? Pues pues sí, negar que pues una persona tiene derecho a ser buscada, ¿no? Y que una familia tiene derecho a buscar a su persona desaparecida y que los juicios morales, pues ahí no, si pensáramos en clave de derechos humanos, pues no tendrían por qué meterse ahí los juicios morales en la discusión, ¿no? Pero bueno, hay estas formas de impactos en la violencia sociopolítica, ¿no? Pero luego están también los afrontamientos, ¿no? Que podemos reconocer como pues cuando desde cosas tan sencillas, ¿no? Como hubo algún crimen acá cerca de la cuadra, alguna cosa aquí en el barrio, en el coto, ¿no? Alguna cosa grave. Y pues entre los vecinos, pues nos juntamos un rato y nos hacemos a platicar qué pasó, cómo nos sentimos, y nos hacemos un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, eso ya es una forma de afrontamiento, ¿no? Digamos, intencionada hacia hacer cara a esa violencia, ¿no? Pero luego también pues es importante reconocer los afrontamientos que a lo mejor tienen que ver con tomar distancia, ¿no? Pues porque no se puede hacer, pues porque no siempre se siente uno en disposición de justamente de encarar algo directamente contra esa violencia, sino simplemente mantenerse a salvo de ella, ¿no? Y eso también sería una forma de afrontamiento. No sé si quisieran agregar algo, Andrea, Frida, a esto de los impactos y afrontamientos de la violencia sociopolítica. Pues justamente creo que dividirlo en impactos y afrontamientos me parece una manera muy, muy sencilla de poder entender como una persona desde afuera de las situaciones, bueno, desde afuera
de manera falsa, porque pues ya dijimos que pues no se está afuera realmente, pero una manera muy, muy clara de entender este, cómo se pasa de esto confuso a algo más tangible, a cómo afecta y cómo pueden sobrellevar estas situaciones, ¿no? Y justamente me gusta mucho cómo lo dijeron en la Luna, que fue que pues este es un proceso que es dinámico, que no es lineal y que justamente pues no son necesariamente dualidades u opuestos los impactos y afectaciones, sino que a veces uno es el otro y viceversa, ¿no? Entonces creo que me hace pensar mucho en cómo a veces nuestra mirada puede cerrarnos hasta que una cosa pueda ser vista desde un impacto, pero en realidad pues podemos utilizarla para afrontar esta misma realidad, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Sí, muy, no, muy pertinente parece este enfoque de impacto y afrontamiento, ¿no? Dentro de esto que Aluna llama enfoque psicosocial, ¿no? Que tiene que ver también en la línea de lo que hemos estado conversando acá en el curso, ¿no? Con mover el centro de las problemáticas, de quitar al individuo del centro de las problemáticas, ¿no? Que en realidad tienen que ver con nuestra identidad relacional, ¿no? O sea, tiene que ver con algo que se nos rompe porque, ¿no? Porque cuando alguien es sustraído, insisto, pues moviliza todo el sentido, todo el tejido social, cuando nos quitan un espacio también, ¿no? Nos despojan de un parque público, por ejemplo, también eso forma parte, ¿no? De nuestros tejidos relacionales, ¿no? Y también son formas de despojo y por tanto de violencia sociopolítica, ¿no? Entonces, pues sí, pensarlo como impactos y afrontamientos tiene que ver con mirar hacia esta identidad relacional, ¿no? Donde lo que es afectado es justamente el tejido. Adelante, Frida. Que también con eso que mencionan de los afrontamientos, algo que me gustó mucho del taller fue el énfasis que también hizo Aluna en decir como que ya hay fortalezas ahí, pues. Que hay veces justo en donde sentimos a la violencia sociopolítica súper aplastante, y, pero que sí, como colectivos, como, hasta yo sí diría que como en lo personal, vamos desarrollando estrategias y formas en las que le hacemos frente a esta violencia, ¿no? Y que muchas veces no es consciente. A mí me encantó que siempre pues, nos ponían ejemplos, ¿no? De las colectivas a las que han acompañado y los procesos que han tenido, y que era justo que ellos llegaban y solo pues señalaban lo que ya tenían, las fortalezas que ya había y la manera en la que ya habían resolvido también algunos conflictos, ¿no? Y creo que eso es también algo como que es muy esperanzador del modelo que utiliza Alumna, que no es que, digo, hay veces en donde pues sí llegan amenazas más grandes o de repente hay que pensar en maneras como para hacerle frente a, sí, a todas estas violencias, pero también, pues a mí me parece esperanzador pensar que también ya hay maneras en las que se les ha hecho frente, ¿no? Muchas gracias, Frida. Sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí esto me pareció muy enriquecedor del curso y me conmovió mucho, ¿no? Positivamente, ¿no? Pensar ¿no? Y en la misma metodología, como dices, de Aluna está el, el, el partir de que los saberes que necesitamos, ¿no? Para resolver nuestros problemas, pues en realidad los hemos generado nosotros mismos, los generan las propias colectividades, las propias comunidades, ¿no? Que ¿no? Aprenden de sus impactos y y convierten también en afrontamientos y generan sus estrategias y con ello generan un conocimiento también y entiendo que el modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna justamente, ¿no? Toma, ¿no?
pues sí, como parte esencial, pues esos saberes pues de las propias colectividades, es decir, pues la manera en que ellos mismos han afrontado, ¿no? sus propias situaciones y que de esas maneras pues se ha generado conocimiento, ¿no? Entonces, pues el trabajo experto no sería en realidad lo que se necesitaría, ¿no? Ni lo importante en un proceso como este, sino los saberes, ¿no? De las colectividades con los apoyos, ¿no? Luego de a lo mejor sí de unos saberes expertos estratégicos, ¿no? Pero no es eso lo que está en el centro, ni son los expertos los que les van a decir como suele ocurrir con la psicología, ¿no? Pues que se trata de un lugar de saber poder, ¿no? Decía Luna también, desde el cual se le dice a la otra persona lo que tiene que hacer para sentirse mejor, ¿no? Y acá más bien con el acompañamiento psicosocial es, bueno, partimos de cómo tú ya has afrontado, ¿no? La violencia y las maneras que tú ya has articulado, ¿no? Y vemos otras posibilidades, ¿no? De cómo articular con otros recursos, de cómo sumar fuerzas, de cómo desplegar, ¿no? Estrategias que como en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pues que generen un movimiento social que arropen, ¿no? Esta búsqueda de los 43 estudiantes y que además pues se ha convertido en un símbolo también, ¿no? Pues decíamos, de la lucha contra la imposición de verdades históricas, pero también por la lucha de quienes no encuentran a sus hijos, ¿no? Entonces sí, bien interesante también por ahí el trabajo de Aluna, ¿no? No en esta propuesta de los impactos y afrontamientos, ¿no? Y decir también, bueno, que aunque suena, ¿no? Por el nombre, ¿no? Como al acompañamiento psicosocial, como algo que harían propiamente los psicólogos, en realidad, pues es un modelo que lo que busca es articular a las personas que quieren acompañar. En este sentido de lo que hemos estado conversando acá también en el curso, ¿no? De procurarnos los cuidados, ¿no? De acompañarnos. Es algo que estuvimos de acuerdo en el taller, es que la violencia sociopolítica nos afecta a todas las personas, ¿no? Entonces es necesario, es urgente, diríamos, ¿no? Y la universidad tendría que ser un lugar propicio también pues para articular estrategias, ¿no? Para acompañarnos, sea con este modelo de Aluna o sea de otras maneras, pues que no son más, a lo mejor más, pues que tienen que ver en realidad, ¿no? Con la identidad relacional, ¿no? Que ya conocemos y que ya sabemos cómo procurar, ¿no? Que tiene que ver pues con visitar a nuestros familiares, vernos con nuestros amigos, o sea, procurar el encuentro, ¿no? Procurar el encuentro. Y sí, digo, algo ¿no? Que nos aporta también el modelo de Aluna, pues es que nos pone en la tesitura de que pues si la violencia es sociopolítica, pues la respuesta también necesita ser política, ¿no? Es decir, vinculando, ¿no? Poniendo en común, acompañándonos, exigiendo cuando sea necesario, no obviando las injusticias, ¿no? O sea, el acompañamiento psicosocial requiere de una postura política, ¿no? Por los derechos humanos, básicamente, es decir, que las violaciones a los derechos humanos no, pues es lo que no se puede tolerar bajo ningún concepto y es frente a lo que necesitamos defendernos. No sé, Andrea, Frida, si quieran compartir algo más acerca del taller, que tengan ganas de que sepan acá nuestros escuchas de Radio Frágil. La verdad, algo que anoté y me quedé con ganas de decir ayer fue justamente pensamiento respecto a la seguridad, que pues era bueno, estábamos hablando sobre cómo funcionaba la seguridad y hasta dónde te proteges tú y hasta dónde proteges a los demás y todas estas redes de apoyo. Y me hizo pensar mucho en una frase que escuché decir pues a una profesora aquí de psicología que me comentó de que no, pues es que no puedes cuidar a los otros hasta que te cuidas tú, ¿no? O sea, la vida es como subirse a un avión y te pones primero la máscara tú y luego cuidas a los demás. Pero se me hizo, no, o sea, como que no me cuadró, pues, y justamente anoté que
pues se dice cómo cuidar a los otros, cuidándome a mí, pero pues la cuestión real es que a través de la comunidad y el cuidado colectivo se cultiva el cuidado individual, porque mientras tú cuidas a otros, otros te cuidan a ti, o sea, la seguridad es colectiva. Y justamente algo que me pareció un poco difícil ayer fue que una de las compañeras, yo estaba mencionando como el autocuidado a través de la colectividad, y me dijo como, no, no, es que el autocuidado no me gusta, me suena muy individual, pero creo que el acercamiento que he tenido al autocuidado ha sido muy desde Bell Hooks y como toda esta teoría de cómo se cultiva a través de lo colectivo, y creo que pues justamente a lo que me refería es a esto, ¿no? A que si tú estás cuidando a los demás y los demás también te están cuidando a ti, entonces realmente se genera el cuidado colectivo y la seguridad también nace de lo colectivo, ¿no? Qué interesante, Andrea, el autocuidado como cuidado colectivo. ¿Qué lectura de Bell Hooks nos recomiendas para aprender sobre eso? Pues digo, creo que es como de los libros que tiene Bell Hooks que son más leídos, pero pues partió del capítulo 8 específicamente de Todo sobre el amor de Bell Hooks, y pues precisamente habla sobre el cuidado comunitario, el apoyo de la colectividad. Muchísimas gracias, Andrea, por compartirlo también y compartir la recomendación. ¿Algo que quieras agregar sobre el acompañamiento psicosocial según la propuesta de Aluna, Frida? Bueno, a lo mejor anda en tránsito, Frida, y ya no puede abrir llamada. Eh, bueno, pues no sé si alguien de nuestro auditorio quiera llamarnos, entrar con la llamada al aire, mandarnos su mensaje por el chat y contarnos cómo les suena esto del acompañamiento psicosocial, si les genera algún interés, ¿no? O sea, pensando, ¿no? Y se los compartimos en este programa de Radio Frágil porque estamos pensando en estrategias para procurar la identidad relacional. Nos dice Andrea, hay que liberar a la psicología de la propia psicología, ¿no? Que era algo que nos compartían las compañeras de Aluna sobre Ignacio Martín Baró, un psicólogo social, ¿no? Que tenía esta apuesta de la psicología social de la liberación, que decía que esto que nos dice acá Andrea, la psicología hay que liberarla de la propia psicología porque nos está individualizando, ¿no? Está fragmentando nuestros problemas, los está despolitizando, ¿no? Y es por eso, por esa despolitización, por ejemplo, que no nos enteramos de la importancia que tuvo la gran cacería de brujas para el establecimiento del orden patriarcal y el auge del capitalismo, ¿no? Porque pues van cobrando, ¿no? Fuerza ideas que la psicología ha promovido mucho, como que nuestros problemas pues no están en la historia, sino que están en nuestra cabeza, ¿no? O en nuestro interior, ¿no? Es momento de que nos pensemos más allá de nuestro individualismo, totalmente de acuerdo con Andrea. Bueno, pues alguien que quisiera comentar, preguntar del auditorio, estamos en Radio Frágil con disposición a responder dudas antes de cerrar nuestro programa. ¿Quién quiere tomar palabra o enviarnos mensaje por el chat? Bueno, si no, sí, adelante, Jimena, te escuchamos. Bueno, lo mío es más como una pregunta, como que, bueno, relacionada más como a la masculinidad, de que cómo, yo no sé nada de psicología, pero cómo se podría relacionar pues esto como los estereotipos en la masculinidad con lo psicosocial, o sea, como que qué tanto interviene, eh,
eso con lo que ya tenemos como planteado de general de cómo es la masculinidad. Gracias, Jimena. Creo que es muy buena pregunta, ¿no? A ver, si tratáramos de pensar qué hacer, ¿no? Con la masculinidad y sus estereotipos, ¿no? Si los pensáramos desde este modelo de acompañamiento psicosocial, ¿no? Bueno, y de entrada, ¿no? Acá lo hemos platicado, ¿no? En el curso de estudios de las masculinidades, pues que el problema que tenemos con la masculinidad, ¿no? Tanto en México como en el mundo, es que hay una enorme cantidad de violencia que se despliega a través pues, de hombres que quieren ser legitimados como hombres, hombres que quieren demostrar que son muy hombres o que quieren imponer, ¿no? Su poder, su palabra, acumular, ¿no? Lo que es común, despojando a los demás, ¿no? ¿No? Entonces entenderíamos que pues hay un problema grave, ¿no? Con una masculinidad que se expresa en esos términos, ¿no? Cuando pensamos psicosocialmente la masculinidad, es decir, como relaciones, ¿no? Que es algo que en lo que vamos a profundizar la siguiente semana, Jimena, en qué es exactamente la masculinidad, ¿no? Desde una perspectiva relacional. ¿No? Pues lo que nos damos cuenta de entrada es que, bueno, como tú sugerías, pues de entrada respondemos a estereotipos, ¿no? Pero que esos estereotipos tienen que ver pues con el mantenimiento de una posición de poder, ¿no? Es decir, ¿por qué me siguen gustando los superhéroes, ¿no? De los cómics que son todos grandotes, musculosos, insensibles, ¿no? Como Batman, ¿no? ¿No? Que es un hombre que sí es muy justo, pero no se tienta el corazón, ¿no? Para matar a los criminales y es súper rico, ¿no? ¿No? Y son hombres fríos, ¿no? Que pueden ser calculadores, ¿no? Es decir, son modelos de masculinidad a los que vamos aspirando, ¿no? Y que tienen que ver luego con estos ejercicios de violencia sociopolítica, ¿no? Donde, por ejemplo, el país pues se desgaja entre grupos, ¿no? Del crimen organizado pues que son también personas que vienen de comunidades, ¿no? De un tejido social, ¿no? En el país, pues que en lugar de estar colaborando para salir adelante, pues se están matando entre ellos, ¿no? Y eso está atravesado, por supuesto, por la lógica de la masculinidad, ¿no? Porque la manera de la que están entendiendo, ¿no? Que hay que proteger, pues es imponiéndose como individuos violentos, ¿no? Y no procurando los vínculos, ¿no? Y otro tipo de cosas para la identidad relacional, ¿sí? Entonces, sí, sobre los estereotipos de la masculinidad, pues son estereotipos pues que nos invitan a los hombres a seguir siendo violentos, individualistas, ¿no? Insensibles, ¿sí? Y eso, ¿no? En términos ¿no? De relaciones sociales, pues nos hace bastante daño porque se suele poner por encima ¿no? Esos intereses, ¿no? Individuales, sean el del malvado que quiere acaparar todo, pero también a veces el superhéroe que quiere salvar, ¿no? Y en sus buenas intenciones de querer salvar, pues termina poniendo su forma de ver el mundo también mediante maneras violentas. No sé si respondo con esto a tu inquietud, Jimena, si sí va por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Frida y a todos ustedes que nos escucharon. Esto fue Radio Frágil y nos vemos la próxima.